saberlo, ¿no? O sea, si un animal realmente tiene esta conciencia de orden superior o incluso si una inteligencia artificial en algún momento desarrolla una conciencia que, bueno, independientemente, yo por ejemplo no creo que eso se pueda, pero incluso aunque sí se pudiera, pues cómo vamos a saberlo, incluso aunque la inteligencia artificial comparta en cierto sentido nuestro lenguaje, pues cómo en algún momento la inteligencia podría, la IA, vaya, podría convencernos que está sintiendo, ¿no? Que tiene sintiencia, vaya, ¿no? O sea, Ajá. independientemente de que la tenga o no la tenga, o de que los animales la tengan o no la tengan, pues no, que creo que va un poquito en línea con el artículo de Nagel, ¿no? O sea, jamás vamos a poder saber lo que se siente tener ecolocalización como lo tienen los murciélagos, ¿no? En- Exactamente. Ajá. Sí, te voy a decir justo eso. Pues qué bueno que estás pensando esto porque justamente esto va en línea con, dado que es una experiencia subjetiva, vamos a decir que es una experiencia privada, es una experiencia desde la perspectiva de la primera persona y las teorías materialistas en general. Nosotros afortunadamente, digamos que compartimos el lenguaje que nos permite, entre otras cosas, como expresar nuestros estados mentales eh, con precisión o sin ella. Parece que es algo que nos permite externar nuestros estados mentales y entonces estos reportes lingüísticos de estados mentales se vuelven relevantes a la hora de dar cuenta de cómo es para mí estar en cierto estado. Pero uno, dado que animales no humanos no tienen justamente la posibilidad de reportarnos lingüísticamente esto, tendríamos que esperar que hubiera, digamos, investigación en términos de teorías fisicalistas que nos pudieran decir, miren, tener un estado mental de segundo orden de conciencia es estar en este estado físico y este estado físico se corresponde, al menos funcionalmente, eh, con este estado en animales humanos. Y entonces, aunque los animales no humanos no cuenten con el lenguaje que les permita hacer los reportes subjetivos de esto, están en estados que equivalen a estados conscientes. ¿Sí? Con las inteligencias artificiales es como bien interesante porque justo está la pregunta de si la conciencia es el resultado de un cierto arreglo físico que previene que ese arreglo físico sea un arreglo físico que se pueda, digamos, simular en las inteligencias artificiales y entonces de hecho tengan conciencia. Eh, um, yo aquí creo que sí vamos a ver, perdón, es que a veces doy como tantas clases que se me confunde como que doy en qué. Eh, pero sí, aquí vamos a ver justamente el módulo sobre conciencia e inteligencia artificial. Justamente vamos a ver algunas inteligencias artificiales que tienen procesamiento de lenguaje natural, que justamente les hacen preguntas acerca de si son o no son conscientes y parecen responder, ¿sí? Entonces parece que en estos casos el hecho de que puedan reportar cómo es estar en ciertos estados genera en nosotros, animales humanos, una cierta resistencia a creer que de hecho están en ciertos estados, ¿sí? Emiliano, perdón, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, una situación ahí hay con esta división que hacen de la conciencia fenoménica y la conciencia de acceso, ¿no? Ujú, También supondría, así como que con esa división, que hay algo que es propiamente de nosotros, ¿no? Que es este percatarse subjetivo y digamos hay como un estado de la conciencia que es objetivo, ¿no? ujú. Y se supone, según lo que planteaba este autor, ¿no? Más bien se nos haría como más, podríamos, no sé, se nos haría más visible, o podríamos tener mayor comprensión, digamos, de, por ejemplo, de distintos animales, si, digamos, se reduce lo que es la conciencia fenoménica, ¿no? Porque también creo que esa es la conciencia fenoménica, es, también ha sido un impedimento como para dar cuenta de los demás, ¿no? Porque siempre se piensa a través de eso, de cómo es para nosotros, ¿no?
Y bueno, en ese sentido quería saber cuál era la información que arrojaría la conciencia de acceso representacional para que sea puramente objetiva y que no sea como exclusivamente referida hacia nosotros, ¿no? Y si esa, digamos, esa información que nos da la conciencia de acceso sería compatible con lo del materialismo, con las explicaciones del materialismo que vimos anteriormente. Sí, de hecho, cuando nosotros hablamos de, justo, uno podría decir, bueno, entonces la conciencia de acceso, de hecho, no es conciencia fenoménica, eso es un debate que hay, eh, pero básicamente tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que pensemos en la conciencia de acceso o la conciencia representacional como el acceso a contenidos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo le digo a mi buscador, comando barra, Stulman, ¿sí? Y entonces lo que hace mi buscador es ir y acceder, digamos, a todo el contenido que hay en mi compu y me dice, ah, tienes a Stulman aquí, ¿sí? Un poco así es como funciona la conciencia de acceso, ¿sí? Es como que nos proporciona el acceso a información de estados mentales proposicionales. Cuando decimos estados mentales proposicionales, tiene que ver con estados donde lo que le sigue es algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el estado mental de que hoy es sábado, ¿sí? Entonces, de qué, lo que le sigue a ese de qué es una proposición y esa proposición es que hoy es sábado. Y entonces los estados mentales proposicionales pueden ser como creencias, deseos, expectativas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la creencia de que, tengo el deseo de que, tengo la expectativa de que, tengo el miedo de que, tengo la intención de que, donde lo que le sigue al que es una proposición, ¿sí? Y entonces, justamente cuando a mí me preguntan cuál es el recuerdo más bonito que tienes de la infancia, yo puedo decir como así, comando barra, ir a buscar con este comando de un recuerdo lindo de la infancia. Yo digo, ah, mira, recuerdo que, donde lo que le sigue a ese que es una proposición, ¿sí? Entonces pasa una cosa bien particular con con la conciencia de acceso o los estados representacionales, y es que justamente los estados representacionales, en tanto que son, digamos, se expresan en términos proposicionales, pueden ser verdaderos o falsos, ¿sí? Cuando hablamos de la conciencia fenoménica, básicamente es como acerca de sensaciones. Hay un sentido en el que mi abuela me recuerde el café o el café me recuerde a mi abuela. Claro, esto es un recuerdo de que, donde es verdadero o falso, que el café me recuerda a mi abuela. Pero la sensación esa no es ni verdadera ni falsa. O sea, la sensación tiene no una propiedad semántica de ser verdadera o falsa, sino que tiene esta cualidad de sentirse de una manera. ¿Sí? La conciencia de acceso y la conciencia representacional, no. Entonces, ciertamente la conciencia de acceso o la conciencia representacional no termina siendo un problema para las teorías materialistas, porque las teorías materialistas te pueden, tanto en versiones, digamos, en términos físico-químicos, sí, las teorías funcionales, nosotros no hablamos de funcionalismo, creo que no lo consideraba como lo suficientemente pertinente específicamente para hablar de este problema. El funcionalismo es una de las teorías materialistas que se tiene en la actualidad. Te dice que los estados mentales no van a ser individuados, es decir, no vamos a decir que un estado A es distinto o idéntico a un estado B eh, por dónde se instancia, como por cuál es la, dónde se realiza, como qué es lo que lo posibilita. Si pensamos en teoría de identidad y teoría materialista, dice, bueno, se procesan cerebros, donde estos cerebros son estas cosas orgánicas que pertenecen a ciertos organismos, porque si esto es el caso, aparece el problema de la inteligencia artificial o de otro tipo de animales no humanos que no tienen un cerebro como el nuestro. Entonces pensamos en em, qué sé yo, abejas, cierto tipo de anfibios. Decimos, entonces ellos de hecho no tienen acceso
a representaciones, entonces no son capaces de de representar. Entonces el funcionalismo te dice, los estados mentales vamos a dejar de individuarlos en términos de su realización, el cerebro. Y vamos a decir más bien, y traemos la analogía de la mente como una computadora, y vamos a decir que los estados mentales no se individúan por de qué están hechos, sino más bien por su rol funcional, donde su rol funcional es como la capacidad que tienen de relacionarse con otros estados mentales. Entonces, supongamos que cuando nosotros explicamos nuestro comportamiento, a veces lo explicamos, bueno, la psicología popular lo explica en términos de eh, la triada creencias, deseos, intenciones, ¿sí? Entonces, yo tengo la creencia de que hoy es sábado. Esto, digamos, genera en mí el deseo de levantarme temprano para dar esta clase y entonces genera la intención de que yo en la noche ponga el despertador para despertar, ¿sí? Entonces, hay una relación funcional entre estos tres estados mentales. Y cuando hablamos en términos de rol funcional, entonces podemos decir que de hecho las inteligencias artificiales y animales no humanos, digamos, más cercanos o más alejados a nosotros en términos, digamos, cognitivos, tienen mente, porque tener mente no depende de tener un cerebro, sino depende de ser capaz de generar ciertos estados que son capaces de relacionarse con otros de cierta manera. Entonces, si esto es el caso, la conciencia de acceso termina no siendo tan problemática porque nos van a decir, la conciencia de acceso uno puede trazar uno puede describir funcionalmente, físicamente, químicamente, una ruta que te trace por cuál es el proceso que lleva a mi compu. Está hecha de, no sé, como materiales, silicio, no sé. Así que está hecha de cierto tipo de cosas y puedo trazar una ruta en una abeja o en un grupo de abejas que en los castores que salpican con su cola el agua para indicarle a otros que hay peligro, ¿sí? Entonces yo puedo, como teórica, puedo desde una perspectiva física, fisicalista, trazar una ruta, un mapa, puedo generar un modelo de conciencia de acceso, ¿sí? Entonces, para conciencia de acceso, digamos que podemos tener, no sé, procesos a nivel cognitivo online, a nivel offline, puedo tener distintos modelos de memoria que me permitan dar cuenta de cuáles son las redes que se tienen, digamos, que conectar o cómo es el entramado de procesos que me permiten acceder a a ese acceso representacional. Entonces, no negamos, digamos, que Siri tenga conciencia de acceso, ¿sí? Le dices a Siri, oye Siri, eh, ábreme la carpeta donde está el archivo de Stallman. Y entonces Siri me abre la carpeta donde está otra cosa. Y le digo, no Siri, es la carpeta de Stallman. Entonces dice, déjame corrijo. Y se corrige. Experimenten con ChatGPT. Oye, tú puedes darme y entonces le dan así un prompt más o menos sofisticado de algo que ustedes sepan bien y le detectan un error. Y entonces le corriges y le dices, te estás equivocando, el libro de Fodor no sostiene eso. Justamente eso es lo que pretende negar. Tienes razón, permítame, me corrijo. Y se corrige, ¿sí? Entonces parece que en términos de conciencia de acceso o conciencia representacional no es tan problemático, de hecho, explicarlo en términos fisicalistas. Otra vez, digamos, el problema duro de la conciencia tiene que ver, y muchos dicen en filosofía, digamos que justamente dice que lo interesante del problema de la conciencia no es la conciencia de acceso. Lo interesante o el problema duro de la conciencia es justamente la conciencia fenoménica. Puede que Siri tenga conciencia de acceso,